Eh, Quiero agradecer la invitación para estar aquí con pues colegas, amigos entrañables, la familia de nuestro querido profesor Don Miguel, en este día 19 de marzo del 2026. Y bueno, vamos a dar continuidad a la segunda mesa con un panel de colegas brillantes también en el marco del homenaje centenario a Miguel León Portilla. Nos acompañan en esta mesa el doctor Rodrigo Martínez Barax, el maestro Salvador Rueda, Morelos Torres, el doctor Boris Berenson eh, y Noemí Cruz, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a una semblanza de el primer participante de esta mesa, que es el maestro Salvador Rueda Smithers, historiador especializado en historia cultural, museografía y memoria histórica, destacada por su trabajo en el diseño conceptual de museos y exposiciones de historia política y social, especialmente del México contemporáneo. Su obra combina rigor historiográfico con una reflexión crítica sobre las narrativas públicas del pasado y el papel social de los museos. Gran amigo del maestro Miguel, y actualmente es el director del Museo del Castillo de Chapultepec, de nuestro querido INA. Le cedo la palabra al maestro Salvador Rueda. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Chonita su saludo y un abrazo. Es una lástima que no esté aquí. Y agradecerle a Boris su invitación. Yo los voy a torturar con un escrito. Soy muy malo para improvisar. Entonces hice este escrito. Si está largo, por favor, con toda franqueza me dices que corte y me voy saltando. De hecho, le puse como título Notas sueltas, Miguel León Portilla y un legado que no imaginó. 1. Tal vez parezca impropio de un homenaje que lleva el alto nombre de Miguel León Portilla trazar el dibujo de su persona atravesado por mi autobiografía. Como descortesía, es involuntaria. Lo contrario es intencional. Se trata, en verdad, de un acto de gratitud sin medida a quien es la doble raíz de mis caminos profesionales que ahora rebasaron ya el medio siglo. No tengo ninguna duda de que mucho de lo que he pensado sobre el pasado mexicano tiene el inevitable sello de los antiguos mexicanos, de las lecturas estudiantiles de Teotihuacán a los aztecas, de entender que hubo filosofía náhuatl, de mirar los testimonios de los veteranos zapatistas tratando de acercarme y alejarme de la visión de los vencidos, de estar convencido, como lo está George Steiner en El silencio de los libros, de que la mayor parte de la humanidad, desde hace decenas de miles de años hasta ahora, no lee ni escribe, pero canta y danza. Y tal vez así entiendo la musicalidad en sus traducciones a los 13 poetas indígenas, a su versión de los Huehuetlatoli, a la herencia tolteca y su particular estética, toltecayotl, a darle formas de versos a lo que los antiguos sabios memorizaron con tonos y ritmos, y que él nos ofrece en sus publicaciones como una forma de literatura. Sin embargo, la práctica cultural de sabios y sacerdotes no saltó a la interpretación de una sociedad completa, ni de una civilización de milenios tan fácilmente. Para ello, don Miguel hubo de ensayar perspectivas más sociológicas y de conjeturas basadas en el buen sentido. Su texto de Antropología y Culturas en Peligro permite pensar de manera intelectualmente más ambiciosa. Esto es, trazar una línea de tiempo que apoye la idea de Mesoamérica no como momento de pasado puro, sino como línea de una historia hecha de rupturas y continuidades. Mesoamericanos todos, tanto los más remotos como los reiterados sonidos virreinales en violines huastecos actuales y los colores de los altares en los pueblos del centro de México o en los murales de O'Gorman o Rivera o Tamayo. Esto es, pensar el mundo mesoamericano efectivamente como lo que es y ha sido, una civilización inserta en la geografía del mundo. Parecerá extraño, pero todo ello está marcado en las formas y maneras que yo he vivido, en las voces y escritos de los zapatistas y de Emiliano Zapata, y en lo que pensó y proyectó Lázaro Cárdenas, que son, más que los museos, mi campo de especialidad.
incursiono en apenas un parpadeo de esa larga memoria que es la historia mesoamericana. 2. Nobleza obliga. Ya en otro escrito en homenaje a Miguel León Portilla, publicado en un libro editado por Boris Berenson, expliqué que soy historiador por las letras de Don Miguel. Fue en 1970 cuando en camino hacia San Ildefonso, entonces Escuela Nacional Preparatoria 1, mi hermana Verónica Rueda, lectora incorregible, me regaló Los Antiguos Mexicanos, en la edición de bolsillo del Fondo de Cultura Económica. Todavía la escucho. Este libro te va a gustar mucho, ni te imaginas. Luego de leerlo entendí que eso era lo que yo quería hacer con mi vida, ser historiador como Miguel León Portilla. Unos 4 años después hice mi servicio social con la maestra Alicia Olivera en el programa de Historia Oral del Centro Sur de México. Ella, Laura Espejel y Citlali Marino entrevistaban y transcribían las voces zapatistas. Yo escogía a los cristeros, por un pretexto poco menos que romántico. Además de que la maestra Olivera había escrito el primer libro historiográfico sobre el conflicto religioso de 1926 a 29, dirigido por Wigberto Jiménez Moreno, mi abuelo paterno había sido fusilado en un rincón de los Altos de Jalisco por los cristeros de Victoriano Ramírez el XIV. Era como un desagravio. Pero la maestra Olivera me urgió a revisar las transcripciones de las entrevistas grabadas a los zapatistas. Los descubrí. Como a todo enamorado, se me abrió la puerta y recibí un viento inesperado, fresco. Inmediatamente pensé, son como los antiguos mexicanos, solo que hablan el castellano construido, como los traduce León Portilla. Son los mismos, eso quiero. 3. Pero León Portilla era entonces, como todo autor, un personaje lejano. A veces lo veía en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras o en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, todavía en la Torre de Humanidades. Muchos años después dejó de serlo. Sentir su mano derecha, en saludo sincero, su voz amistosa, su mirada sobre los lentes, su risa franca. No hay fecha precisa. La memoria a veces las guarda y otras las esconde. Bien lo explica León Portilla en su libro que es suma de anécdotas y su título una paráfrasis de Borges. Soy mi memoria. La memoria, herramienta para salir de la vida hacia ese absoluto que es la muerte. Una nebulosa se atraviesa en el recuerdo de mi reunión con este sabio universal. Hablo de una noche sin cifra. La circunstancia no pudo ser más sencilla. La doctora Sandra Maldonado Baur me invitó a cenar a su casa. Advirtió, pocos comensales, no me dijo quiénes eran. Informal, para hacer lo que más nos gustaba hacer, platicar sin tema específico, con la única salvedad de que la condición humana estuviera en el centro de la mesa como una gran y abundosa fuente para servirnos sin conjugar en presente. Disfrutar de la palabra de los demás con la regla que Borges pusiera en boca de Platón, sin tratar de imponer ni convencer, tan solo dialogar y aprovechar un buen platillo. No lo sabía, pero la doctora Sandra Maldonado Bauer me hizo un regalo inesperado, enorme, generoso, único en mi vida. Ya lo sabemos, los milagros no repiten. Y es que los otros invitados de la doctora Sandra y sus hijos fueron Miguel León Portilla, su esposa y con seguridad su primer filtro crítico a todo lo que escribía, la filóloga Ascensión Hernández Chonita, y el filósofo español Fernando Savater. Nombres los tres que son para mí la sal de la tierra. Don Miguel, brújula del doble destino para mi vocación de historiador y especialmente de historiador del zapatismo. La doctora Hernández, el necesario tamiz que evita errores y que es cimiento del sabio que era semilla que me poblaba, esa que él definía como cajita de calcio que llamamos cráneo y que todo lo contiene. Y Sabater, quien para mí fue nodal en el encuentro con Nietzsche y la perspectiva de entender al hombre en el pasado con el lente de lo que llamó genealogía. Sabater, a quien sigo leyendo gracias a Antonio Saborit. Por supuesto, jamás pensé que alguna vez yo compartiría una mesa con todos ellos juntos. Fue como si Leonardo volviera a pintar la cena, con sus gestos y sus protagonistas atrapados en un instante de sus vidas, y nos usara de modelos. Y al igual que en la bíblica escena traducida por innumerables exégetas y por Da Vinci, las voces y risas ahí exhaladas fueron para pocos oyentes. Se habló de todo como en familia, sin debatir, sin buscar convencer, sino mucho más, escucharnos. Sabater, Chonita Hernández y León Portilla nos ofrecieron una experiencia comparable a los milagros, única, irrepetible, inolvidable. Creería que esa reunión nunca pasó, pero una fotografía en mi escritorio me dice que existió. Termina siendo acontecimiento inmortal, tesoro de palabras que corrió como los ríos de aguas mansas.
sin sentirlo. 4. Alguna vez escribió Javier Cercas en Los Soldados de Salamina que hay cosas para agradecer a alguien desconocido que en un momento dado y sin proponérselo decidió algo que con el tiempo cambió las vidas de los demás. Este sería el caso. Tal vez sería un mediodía de la década de los 60. Los pasillos de la Torre de Humanidades vecina la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad. A un lado, en medio de la ciudad universitaria, se levantaba la cara del mundo prehispánico del mosaico mural de Juan O'Gorman en la Biblioteca Central. Puedo conjeturar que en una de tantas reuniones que no tienen agenda, pero que son tan ricas como las establecidas para seguir punto por punto, caminaban dos historiadores cercanos a los 40 años y comentarían sucesos cotidianos. La fecha, don Miguel tampoco la precisa. El rigor sería menos importante que el resultado. Platicaban Fernando Orcasitas y él. Orcasitas era un par de años mayor, así que podemos imaginar la plática entre colegas, rutinaria, no la del maestro frente al discípulo. Orcasitas tenía las grabaciones hechas a doña Luz Jiménez, mujer común e inteligente, memoriosa, nacida en Milpa Alta y hablante del náhuatl. Le pediría a don Miguel su amistosa opinión y seguramente su profesional revisión de las memorias de su informante. Luego pediría que escribiera el prólogo de su libro. De esta manera, que con gratitud yo imagino humilde, nació un gran libro, otro más de los que marcaron mi futuro, de Porfirio Díaz a Zapata, Memoria Náhuatl de Milpa Alta, publicado cuando el porfirismo y la revolución eran pasado reciente de apenas medio siglo. Ambos momentos todavía eran parte de las biografías de muchos mexicanos. Testimonio en náhuatl dictado por doña Luz Jiménez sobre las fronteras del zapatismo al sur del entonces Distrito Federal, precisamente en la zona una agrícola y chinampera de origen remoto, mesoamericano, prehispánico, como identidad y virreinal en su asentamiento comunal y formas de ser y gobernarse, mesoamericano en el paisaje vivo que narró doña Luz. A distancia de años, don Miguel escribió lo siguiente. Mujer que hablaba buen náhuatl y a quien tuve el privilegio de conocer. Su perfil indígena sería el del patrón estético mexicano dominante, pues apuntó don Miguel que había sido modelo que posó para varios pintores, en especial para Diego Rivera y Jean Charlotte, Fernando Leal y David Alfaro Siqueiros. Su efigie quedó en varios murales que pintaron estos maestros en la sede de la Secretaría de Educación Pública, termina don Miguel. Pero menos anecdótica sería la palabra de doña Luz. Orcasitas practicaba con ella su náhuatl y recogía de sus labios antiguas tradiciones. También leyendas, esto es, hechos que no sucedieron, pero que corrieron de boca en boca de manera verosímil y socialmente útiles, como el Zapata recordado como indio nahuatlato, a la manera del retrato que pintara Rivera en el Palacio de Cortés de Cuernavaca, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos. En texto posterior, don Miguel ajustó cuentas con su manera de pensar y desmintió sin caer en inútiles polémicas. De hecho, puso el tema en su sitio. Zapata no hablaba náhuatl como primera ni segunda lengua, pero sí que era plenamente mesoamericano, preocupado por la realidad del indio campesino. Afirmó, así, nada tiene de extraño que en cualquier casa de gente con raíces mesoamericanas pueda encontrarse una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra que evoca a Zapata. Más interesante sería lo que en su prólogo a la edición de Orcasitas de 1968 escribió don Miguel. Sería un pasaje en aquel entonces frescocito. Al parecer, no se había pensado en la posibilidad de otra muy peculiar manera de testimonio. Me refiero al que pudieran dar en su propia lengua gentes que en nuestro mundo indígena, que de un modo u otro vivieron también no pocos hechos de la revolución. ¿Cabe realmente acercarse a esta especie de relatos a través de los cuales sería dado percibir algo de lo que fue para la conciencia indígena la serie de luchas que culminaron con la transformación social de México? Y más adelante señaló, a través de sus palabras nos acercamos a los tiempos en los que gobernaba Porfirio Díaz. Podemos conocer algunas experiencias personales y varios momentos de particular interés para la vida de la comunidad. Termina con una apuesta que sería fecunda. El libro de Orcasitas y la memoria de doña Luz Jiménez se ofrecía, y lo cito, con la esperanza de contribuir a una comprensión más amplia, esta vez desde el ángulo indígena, de lo que ha significado para nuestro pueblo la aún debatida realidad de la Revolución Social Mexicana. Termina la cita. Todavía era debatida la revolución,
A los 50 años de promulgada la Constitución de 1917 y a poco más de 35 de vivir estabilidad política, luego del asesinato de dos presidentes, de un presidente electo y el atentado contra otro más el día mismo de su toma de posesión en 1931. Y ese 1968 quedaría además marcado en la memoria por otras exigencias igualmente justas e importantes. La vida misma de doña Luz Jiménez terminaría de manera trágica y eventual. Regreso al prólogo, a la memoria náhuatl de Luz Jiménez. Puedo afirmar que esa frescura de la oferta de Orcasitas y León Portilla influyó en el proyecto de historia oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia que coordinaron Alicia Olivera y Eugenia Meyer, aunque no hacia las memorias en lenguas indígenas, sino a los testimonios sobre la Revolución Mexicana. Y en particular en la vertiente del centro sur de México, el mesoamericano, que trabajarían como recopiladores de palabras grabadas las maestras Olivera, Espejel y Marino, y el que éste escribe, junto con Beatriz Cano y María Eugenia Fuentes, para la zona de Tlaxcala, no ajena a la larga memoria de don Miguel y a su profuso quehacer, como veremos enseguida. Rica sería la progenie de esta idea seminal del libro de Orcasitas y del provocador de pensamientos, prólogo de León Portilla, en paralelo proyecto de otro sabio mesoamericanista, Gilberto Jiménez Moreno. 5. Mesoamérica, identidad viva. Defendió con justeza y justicia don Miguel esta idea. Hablando de sus recuerdos, hace dibujo de genio y figura de la querida arqueóloga Beatriz Tita Braniff del INA. En sus diálogos, don Miguel y ella abrían una ventana entonces aún poco ancha y que hoy deja ver un espacio que creeríamos que estaba cerrado, el de Mesoamérica, que no es una designación para un ente desaparecido, no es como el mundo mediterráneo de Homero, geografía de mitos y referentes clásicos, sino una designación que no ha dejado de conjugarse en presente desde hace milenios hasta hoy. El pasado es referencia, no mausoleo ni tumba blanqueada. En Mesoamérica, el cristianismo se adaptó, no extinguió lo que ya había. Los dioses y Dios coexisten y no pelean fervores a pesar de las rudezas canónicas virreinales. Este que pisamos, ustedes y yo, hoy no es un mundo muerto, como coincidiría don Miguel con Octavio Paz. Afirmó don Miguel que el ícono de la Virgen de Guadalupe es mesoamericano, ya que ella es la Tonantzin y también en cierto modo Emiliano Zapata es una figura que a los modernos campesinos mesoamericanos les impresiona. 6. Zapata y el zapatismo estarían en el horizonte nuevamente. Hace unos años escribí unas notas en torno a una pequeña gran obra, Los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata, publicado por la UNAM. Permítaseme repetir lo que entonces dije. Como en todo libro, el de los manifiestos en náhuatl de Zapata reserva varias sorpresas a sus lectores. Tal vez una de las más atractivas es la de su linaje, que junta dos vertientes históricas diferentes. La trama de ambas, una ideológica y otra científica, urde el coherente proyecto intelectual de Miguel León Portilla. Se puede seguir su genealogía. En apariencia muy lejos de las palabras del zapatismo, en ese mismo año, 1918, que es cuando firma Zapata los manifiestos en náhuatl, el antropólogo Manuel Gamio iniciaba su investigación integral sobre la población de Teotihuacán. Verdadera, pero todavía inadvertida, prescindible y hasta posiblemente dudosa revolución del conocimiento, la que encabezó Manuel Gamio abriría en ese 18 el camino al indigenismo mexicano. Su visión de las cosas se volvió sello distintivo de la antropología y la historiografía del siglo XX. Así pues, Zapata y Gamio, hombres a los que les tocó vivir tiempos difíciles, cada uno desde su propio campo de acción y como cabezas visibles de dos revoluciones devaloradas, marginadas por los sucesos contemporáneos que las volvían desnaturalizada la una e indiferente la otra, opacadas por el optimismo político del movimiento carrancista, centraron su interés en el indio de forma original y profunda. Ambos, Zapata y Gamio, pueden ser sin duda extremo genealógico de los manifiestos de Emiliano Zapata. En abril de 1918, Zapata suscribió los dos documentos que trabajó don Miguel, dirigidos a los hablantes en náhuatl de Puebla y Tlaxcala. Uno de las fuerzas de la llamada División Arenas, así reconocidos por el cuartel general del Ejército Libertador del Sur y Centro, y el otro los habitantes de los pueblos de la zona de operaciones de los arenistas, región que iba de Texmelucan a la Malinche. Ambos textos son traducciones de otros en castellano que firmó el mismo Zapata.
Al respecto, León Portilla enfatiza el carácter de la traducción como transculturación conceptual lingüística, en la que se nota el cuidado especial, dice él, me atrevería a decir que casi académico, por respetar formas verbales inteligibles a los destinatarios. En este. En Soy mi memoria, don Miguel refiere que coincidió con John Womack en la Universidad de Harvard. No sin un dejo de amargura, confesó que el autor del clásico Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana lo trató con frialdad. Como lector, yo interpreto que fue con desdeñosa falta de cortesía. Don Miguel explica que tal pudo deberse a que había afirmado que Zapata no hablaba náhuatl. Yo no creo que eso fuera así. Womack sabía que Zapata no era nahuatlato, como si lo era su primo hermano teposteco, Amador Salazar. Tal vez, pienso, sería porque don Miguel no se percató que los documentos en náhuatl dirigidos a los revolucionarios tlaxcaltecas de los hermanos Arenas estarían en el archivo fundamental del estudio de Womack, el de Gildardo Magaña Serra, y que el historiador norteamericano había publicado al tiempo que apareció el libro de Porfirio Díaz de Zapata de Orcasitas. Womack habría dedicado un capítulo entero al revolucionario michoacano Gildardo Magaña, como sucesor formal de Zapata después de abril del 19, cuando el caudillo del sur fue asesinado, o como dice la leyenda regional, que huyó a Arabia, al oriente, como Quetzalcóatl, y fue quien en un enfrentamiento personal, Gildardo Magaña, mató a Arenas. Me parece que el desencuentro entre los dos historiadores hoy clásicos sería más de forma. No siento que Womack desintiera de la idea del ser mesoamericano va más allá del hablar y escribir lenguas indígenas. Su punto de vista era otro, precisamente el de permanecer con los papeles fundacionales de los pueblos indios y sus tierras, montes y aguas propios como arma legal. Porque Mesoamérica es un mundo que se carga en los hombros. El enorme acervo documental zapatista y su programa político de 1911 al 19, centenares de documentos, habla insistentemente de la justicia de los pueblos indios y de los campesinos de todo el país, escritos en castellano para ser leídos públicamente en castellano y obtener adhesiones reales y firmadas en castellano, pero hundidos no sin orgullo en el ser mesoamericanos, en tener una historia profunda, como asentó Guillermo Bonfil para los indígenas de todo México. En descargo de don Miguel, voy a referir algo que es también autobiográfico. El asesor externo del programa de historia oral, tanto de la doctora Meyer como de la maestra Olivera, fue el doctor Frederick Katz, especialista en la servidumbre agraria porfiriana y de la revolución villista, y a quien yo admiraba porque sus primeros pasos profesionales fueron en la historia antigua de México, con un libro que había yo leído con fascinación. En mesa de trabajo con nosotros, con todo y mi timidez, me atreví a decirle que me habría gustado dedicarme a estudios mesoamericanos. Katz me clavó su mirada de ojos claros y pequeñitos, detrás de lentes de fondo de botella, mirada que no fue amable tampoco, y me preguntó si sabía náhuatl. No, le dije. Con voz imperativa me respondió secamente que entonces ni lo pensara. Apenado y resentido dije, bueno, ya lo hago así, los zapatistas son plenamente mesoamericanos. Cambió la mirada, guardó unos segundos de silencio que me parecieron eternos y preludio de una reprensión, pero me apuntó con su índice y me dijo asintiendo con la cabeza, entiendo, León Portilla, sígale por ahí. Creo recordar que entonces Katz sonrió y cambió el tema para regresar a la revolución y sus documentos y personajes. Epílogo. Una de las palabras que siempre me gustó de don Miguel León Portilla es la de estirpe. Ilustra singularidad y genealogía. La usaba para hablar de los modernos de estirpe indígena, entre ellos con cariño notorio para sus colaboradores nahuatlatos. Quiero ahora yo copiarla para pensar en la estirpe de don Miguel, en una de cuyas ramas más lejanas y como brote muy menor siento que está mi lugar, a su sombra. Por eso me atreví a escribir este ensayo a petición fraternal de Boris Berenson. Su estirpe. Don Miguel menciona la directa ascendencia de Manuel Gamio como su precursor inmediato, pariente y maestro. Pero también escribió de Lorenzo Boturini y de Francisco Javier Clavijero como ancestros intelectuales más remotos, como lo refiere en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, a despecho de abrevar de Fray Bernardino de Sagún y de sus informantes indígenas que le fueron tan cercanos como para estar al alcance de su mano.
Innumerables discípulos y amigos, igualmente afamados por sus esfuerzos propios, forman parte de su estirpe intelectual que habita entre cronistas y papeles primordiales, tronco de un árbol que sigue dando frutos. Yo, el más pequeño de sus hijos, puedo verlo con otra amplitud y con la certeza de quien mira a distancia. Distingo al hombre de estatura descomunal, el gigante en cuyos hombros estamos subidos. Su estirpe, me refiero a escritores mayores, en este caso, dos premios Nobel de literatura que escribieron con limpieza sobre el mundo indígena párrafos con los que estaría don Miguel identificado. Octavio Paz afirmó en La búsqueda del presente lo siguiente: el México precolombino, con sus templos y sus dioses, es un montón de ruinas, pero el espíritu que animó ese mundo no ha muerto. Nos habla en el lenguaje cifrado de los mitos, las leyendas, las formas de convivencia, las artes populares, las costumbres. Ser escritor mexicano significa oír lo que nos dice ese presente, esa presencia, oírla, hablar con ella, descifrarla, decirla. Don Miguel no se engaña cuando se refiere a lo antiguo indígena como un tiempo roto, pero no extinguido. No habla de regresos ni renacimientos, sino de mundos arrasados y que adaptaron su realidad a su realidad, la que llegaba de fuera. Su texto sobre Tenamaztle y Bartolomé de las Casas, en mancuerna con José María Muriá, no deja dudas sobre el cambio en la historia mundial que significó el siglo XVI novohispano al inicio de la Guerra Chichimeca, la más larga de las guerras de nuestra historia, según la calificó razonablemente Agustín Ramos en su novela histórica sobre el visitador José de Galvez al mediar el siglo XVIII. Esto es, la conquista como el proceso de aliento interminable que don Miguel nos explica con rigor y sin miedos en su conjunto de ensayos reunidos en Culturas en Peligro, no plenamente occidentales, sino el occidente ajustado a Mesoamérica. De la estirpe de pensadores mayores, universales, como B.S. Naipaul, quien con dolor se encontró en los archivos la suerte de otros indígenas en Guyana, aquellos que no eran una gran civilización. Decía Naipaul: descubrí a los pueblos indígenas, señores de los mares y los ríos, dedicados a sus asuntos, en posesión de todas las técnicas que habían necesitado en los siglos anteriores, pero impotentes ante los recién llegados, reducidos durante los 200 años siguientes a la insignificancia, el alcoholismo, las reservas de los misioneros y la extinción. Después de finales del siglo XVIII, en aquel páramo artificial, se situaron plantaciones de esclavos y se trazaron las líneas rectas de la nueva ciudad española. De esa estirpe era don Miguel León Portilla, de pensadores de horizontes circulares sin fin. Miró al mundo y a sus pobladores en movimiento y resistencia. Termino. ¿Qué obra única es el hombre?, pensó Shakespeare y declaró su Hamlet. También lo pensó León Portilla, lo declaró con sus textos y lo heredamos nosotros. Del peso de esa estirpe nace nuestra deuda y nuestra gratitud. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Estupendo relato. Vamos a continuar con el doctor Rodrigo Martínez Barax, historiador especializado en historia colonial de México, con énfasis en las relaciones entre pueblos indígenas, estructuras de poder y procesos culturales de larga duración. Su obra se caracteriza por el rigor archivístico, la claridad analítica y una prosa ensayística que dialoga con debates historiográficos actuales. Es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos, la D, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el SNI. Le cedo la palabra, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto y orgullo poder participar en este homenaje centenario de Miguel León Portilla, que organiza la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Unidad de Culturas Vivas. En este Museo Nacional de las Culturas Populares, junto a queridos y admirados maestros y amigos. Ascensión Hernández Triviño, que no pudo venir, pero sí estuvieron aquí Marisa y Gerardo. Natalio Hernández, Diego Prieto, Irma Pineda,
el maestro Elías García Martínez, en la primera mesa dedicada a León Portilla y su relación con los pueblos indígenas. Y en esta mesa, Salvador Ruedas Smithers, Morelos Torres, Boris Berenson, Noemí Cruz, dedicada a León Portilla y el patrimonio material e inmaterial de México. El tema de esta segunda mesa, debo decirlo, me incomoda un poco porque no tengo claro lo que puede entenderse por patrimonio material o inmaterial, en el entendido de que todo es material. Por ello tuve que recurrir a Internet para clarificar los términos y encontré que, según la definición de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial, a diferencia del material, compuesto por monumentos y objetos, comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Esta es el patrimonio inmaterial. Vista así la cosa, puede decirse que don Miguel no trabajó tanto sobre el patrimonio inmaterial de México, que sin duda no le fue ajeno. En este sentido, puede decirse que su aporte fundamental fue relativo a nuestro patrimonio cultural material, a través, sí, del estudio y conocimiento de monumentos y objetos, particularmente esos monumentos u objetos llamados libros, documentos, códices, como una vía de acceso al conocimiento de la historia de México, como parte de la historia universal, con el intento de tomar conciencia del conjunto de herencias que confluyen en nuestro ser, que es nuestro devenir. Las herencias que confluyen en el encuentro de dos mundos que dio inicio en 1492. Las herencias del Nuevo Mundo americano y las herencias del Viejo Mundo, españolas, eurasiáticas y africanas. Entre esas herencias, don Miguel tomó la determinación de dedicarse a la herencia indígena americana, particularmente la de la civilización mesoamericana, sin desdeñar las culturas norteñas. Véase su interés su pasión por la Baja California, concentrándose en el estudio de la lengua náhuatl. Este fue el patrimonio cultural que don Miguel se dedicó a rescatar toda su vida, a través de una muy vasta y consistente obra, producto de una dedicación apasionada, de estudios y ediciones de libros, documentos y códices, complementados por conferencias, al final cada vez más transmitidas por Internet en los últimos tiempos. Su afición por el mundo indígena mexicano le vino de temprana edad, por influencia de su tío, el gran antropólogo mexicano Manuel Gamio, que aplicó un concepto integral a la investigación histórica, arqueológica, antropológica, en su gran obra, La población del Valle de Teotihuacán. Y que Manuel Gamio llevó al niño Miguel a paseos con instructivas conversaciones. Posteriormente, cuando estudió filosofía en colegios y universidades jesuitas de México y Estados Unidos, a don Miguel le hizo un clic mental leer los cantos y textos nahuas traducidos por el padre Ángel María Garibay Cap. Entonces, antes de regresar a México, escribió una obra de teatro, La huida de Quetzalcóatl, en el que combinó su conocimiento del teatro griego en griego, que así lo aprendió, su conocimiento de la filosofía y de las fuentes de la historia antigua de México. Los comienzos de don Miguel de regreso a México fueron fulgurantes. Entró en contacto con el padre Garibay, con quien aprendió náhuatl y se puso a estudiar y traducir las fuentes antiguas, particularmente los códices saguntinos, copiados y editados por Francisco del Paso y Troncoso. Esto es, los llamados códices matritenses, todavía no el florentino, al que aún no se tenía acceso cómodo. Con el padre Garibay
don Miguel escribió su tesis de filosofía sobre la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que tuvo dificultades para ser aceptada por las autoridades y algunos filósofos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que negaban que pudiese existir una filosofía náhuatl. La tesis fue publicada en 1957 y don Miguel se integró al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde trabajó junto al padre Garibay en el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl, con traducciones bilingües rigurosas, y juntos fundaron en 1959 la importante revista o serie, como le llamaba Miguel, Estudios de Cultura Náhuatl, que marcó la pauta de los estudios náhuatl en México y el extranjero. Y aún existe la revista. En su conjunto constituye un patrimonio, un corpus de conocimientos impresionante. Y al leer Miguel, el tomo cuarto de la edición de la Historia General de Sahagún, del padre Garibay, su traducción del náhuatl del libro 12 sobre la conquista de México y otros textos, tuvo la idea, Miguel, de editarlos con comentarios para una edición de divulgación con ilustraciones de Alberto Beltrán basados en los dibujos del libro 12 del Códice Florentino. Y así resultó el libro Visión de los Vencidos, que abrió el interés por la visión indígena en náhuatl de la conquista y por el mundo náhuatl en general. Y este interés por el mundo indígena lo extendió en México, extendió este interés en México y en el extranjero, como puede verse por el número de traducciones del libro. De modo que desde entonces la labor de investigación histórica de Miguel León Portilla abarca tanto la investigación académica seria como la buena divulgación, que familiarizó al público con su propia herencia nahua, junto con la grecolatina, judio-cristiana y africana. Y este puede considerarse la aportación de don Miguel León Portilla para el estudio de nuestro patrimonio cultural, material o inmaterial, que es un rescate del patrimonio a través de su apropiación por medio del conocimiento. Nos apropiamos del patrimonio cultural conociéndolo. Los comienzos de don Miguel son prodigiosos, decía, pues al mismo tiempo que inició esta vertiente de estudio del náhuatl del siglo XVI con el padre Garibay en el Instituto de Historia de la UNAM, desde su regreso a México se integró a trabajar al Instituto Indigenista Interamericano, dirigido por su tío, el antropólogo Manuel Gamio, que lo puso primero a hacer el índice de la revista América Indígena del Instituto, que le dio a don Miguel un panorama de la cultura indígena mexicana y americana, no solo del pasado, sino también actual. Pronto don Miguel fue secretario del Instituto Indigenista y pronto también pasó a encabezarlo, tras el fallecimiento de don Manuel Gamio en 1960. Con particular dinamismo, don Miguel viajó por todos los países latinoamericanos y aún los Estados Unidos para consolidar una política indigenista de nivel continental, lo cual muestra que si bien el trabajo más conocido de don Miguel es relativo a los documentos del siglo XVI, fue patente su interés y pasión por el mundo indígena actual, depositario del patrimonio cultural inmaterial. Así lo cuenta en sus memorias, tituladas Soy mi memoria, que narra también que, siendo don Miguel director del Instituto Indigenista Interamericano, fue designado al mismo tiempo director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y que con ambos cargos a cuestas, don Miguel fue encargado de organizar como secretario el Congreso Internacional de Americanistas que tuvo lugar en la Ciudad de México en 1962, presidido por Ignacio Bernal. Y la generación de conocimiento en todos los campos de este congreso fue impresionante, a juzgar por los 3 tomazos editados por el INA en 1964. Y otro efecto positivo que tuvo el Congreso de Americanistas fue proponer al presidente López Mateos construir un Museo Nacional de Antropología que pudo inaugurar
el presidente, antes de que terminara su sexenio en 1964. Y este museo puso en el centro de la ciudad y de la conciencia nacional al mundo prehispánico, con su Tlaloc Chalchiuhtlicue en la entrada por Reforma, con un gran museo antiguo y moderno que no envejece, no ha envejecido, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con las inscripciones de textos nahuas traducidos al español por don Miguel, labradas sobre el mármol blanco. Gracias a la intervención académica y política, a su intervención académica y política, Miguel León Portilla puso al mundo indígena en el centro de la conciencia nacional. De modo que lo que puede decirse sobre don Miguel León Portilla y el patrimonio cultural material e inmaterial de México es que su defensa se da a través de su apropiación por medio del conocimiento, un conocimiento compartido entre los especialistas y la gente. Don Miguel recorrió todos los campos o niveles en esta generación de conocimiento de nuestro patrimonio. Estudios especializados, edición de documentos, estudios de divulgación, conferencias presenciales y virtuales, organización de congresos, dirección y fundación de instituciones. Menciono el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y también clarificación de nociones esenciales de nuestra historia, como lo fue la sustitución en el quinto centenario de 1992 de la celebración del descubrimiento de América por la conmemoración del encuentro de dos mundos, que permite una reflexión colectiva plural sobre el conjunto de consecuencias de ese gran momento de la historia de la humanidad, cuando entran en contacto sus dos grandes porciones que habían permanecido aisladas entre sí. Nuestra historia, nos dice don Miguel, es nuestra en la medida en que la conocemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Vamos a continuar con el doctor Morelos Torres Aguilar, doctor en Historia por la UNAM, con mención honorífica, medalla Alfonso Caso y premio Marcos y Celia Maus, investigador nacional del SNI nivel 2, realizó un postdoctorado en Historia Cultural e Historia de la Prensa en el Instituto Mora. Es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Estudios Culturales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León, donde imparte docencia en licenciatura y posgrado. Su trabajo se centra en la historia de las iniciativas e instituciones culturales y educativas, la historia de la educación y la cultura impresa. Cuenta con una amplia producción académica, entre ellos libros, artículos y capítulos científicos, y una destacada trayectoria paralela en la creación literaria, la dramaturgia y la edición cultural. Adelante, doctor Moledos, bienvenido. Muchas gracias. Mi participación lleva por título Miguel León Portilla, 3 lecciones de un humanista centenario. Quiero agradecer en primer lugar la amable invitación que me hicieron los organizadores para participar en este evento, en particular agradecer a mis distinguidos colegas Diego Prieto y Boris Berenson, y asimismo saludar con afecto a los integrantes de esta mesa que ahora nos congrega. Y por supuesto, agradecer también la amistad de una familia tan querida, la familia León Portilla, a Chonita, que desafortunadamente por salud no está aquí, pero está en su corazón, a Marisa, a Gerardo, a Miguel y a Fabio. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes la memoria del gran hombre y el gran sabio, cuyo natalicio centenario celebramos ahora. En la conversación que ahora nos reúne, me gustaría plantear solo 3 temas relacionados estrechamente con Miguel León Portilla, no con el afán de hacer justicia a una obra tan dilatada mediante el uso de unas cuantas palabras, lo cual se revela de antemano imposible, sino con un propósito mucho más modesto, tratar de mostrar su vigencia. Estos temas, a los que me he aventurado a llamar lecciones, se muestran como 3 posibles caminos entre tantos que existen para interpretar un trabajo de investigación
cuyos resultados, como hemos visto ya en los trabajos anteriores, se acumulan en decenas de libros y que fue realizado durante muchos años de trabajo, el trabajo de toda una vida. Primera lección: la historia no es solo historia. Una de las conclusiones que se puede obtener con la lectura de la obra de León Portilla es que la historia no constituye un territorio limitado, una especie de coto, y mucho menos una cárcel donde los datos deban quedar severamente resguardados bajo cadena perpetua, custodiados por celosos especialistas de los lugares precisos y las fechas exactas. En lugar de ello, la historia es siempre un terreno abierto, un campo del saber cuyos límites, que le han sido impuestos como disciplina científica, son traspasados continuamente desde la antropología hacia la geografía, desde la economía hacia la literatura, desde la psicología hacia la tecnología. Pero esta cualidad, en vez de hacer a la historia menos científica, la hace más profunda y reflexiva. Esa cualidad la convierte en un campo fértil para la filosofía. Porque los datos por sí mismos solo cobran sentido cuando son interpretados, comparados, relacionados. Y precisamente una de esas relaciones, una audaz relación de gran envergadura, fue la que llevó a Miguel León Portilla a escribir su libro La filosofía náhuatl. Pero ¿cómo se atrevió a relacionar, a comparar en plena década de los 50 del siglo pasado la conocida filosofía de Grecia, en particular la de los presocráticos, con aquello que pensaban los antiguos mexicanos? Por supuesto que no fue fácil. León Portilla lo confiesa en su capítulo Flor y Canto cuando recuerda a quienes sonrieron y aún se burlaron al aparecer la filosofía náhuatl en 1956, expresando que era absurdo el solo suponer que tal forma de pensamiento pudo existir en el México prehispánico. Un destino semejante aguarda a quienes se atreven a proponer relaciones entre conceptos aparentemente incompatibles o bien interpretaciones novedosas. Sin embargo, la verdad se fue imponiendo y quedó claro que a ambos lados del gran océano existió no solo una cosmovisión mítico-religiosa, sino un tipo de inquietud humana, fruto de la admiración y de la duda, que impulsa a preguntar e inquirir racionalmente sobre el origen del ser y el destino del mundo y del hombre. De ahí que la historia, entendida como registro de los hechos y los acontecimientos, de los personajes y sus acciones, devenga finalmente en la filosofía que pregunta e interpreta, que compara y relaciona. Una sigue a la otra, una alimenta a la otra. Segunda lección: la filosofía no solo es filosofía, pero escasa trascendencia puede llegar a tener la filosofía cuando no alcanza a tocar no solo la mente, sino también el corazón de todo un pueblo. Por eso, gracias a la obra de León Portilla, podemos comprender que la filosofía no solo es filosofía, sino también cultura, pensamiento que trasciende los selectos, pero también estrechos recintos del conocimiento académico, y se refleja en los símbolos y las frases que los seres humanos construyen y registran en sus actos cotidianos y sus ceremonias, en sus creencias y en las enseñanzas que transmiten a sus hijos. De ahí que la necesidad de explicarse el acontecer de las cosas, de preguntarse formalmente cuál es su sentido y su valor, de inquirir sobre la verdad de la vida y el existir después de la muerte, de conocer todo ese trasmundo más allá de lo físico, donde los mitos y las creencias han situado sus respuestas, no solo sea algo que puede caracterizar a los filósofos, sino una inquietud, un afán, como lo anuncia León Portilla, presente en la cultura de una colectividad. Ese pensamiento filosófico se manifiesta entonces no solo en la reflexión de los grandes sabios, sino en los consejos que da el padre a su hijo o a su hija, así se muestra en Rostro y Corazón de Anáhuac, en la forma en que los ancianos o huehuetque preservaban y velaban por las tradiciones que les habían sido heredadas, en las palabras de los narradores
y en la cualidad de los artistas. Porque León Portilla muestra cómo la filosofía, entendida como ética y como estética, habitaba en la vida cotidiana de los antiguos mexicanos, en sus actos, en sus ceremonias, en sus palabras privadas y públicas y, por supuesto, en su cultura. Tercera lección. Un camino para entender a la cultura es el de la poesía. Al examinar la obra de Hölderlin, Martin Heidegger reconoce, cito, la poesía no es un adorno que acompaña la existencia humana, ni solo una pasajera exaltación, ni un acaloramiento y diversión. La poesía es el fundamento que soporta la historia. La poesía parece un juego y sin embargo no lo es. El juego reúne a los hombres, pero olvidándose cada uno de sí mismo. Al contrario, en la poesía los hombres se reúnen sobre la base de su existencia. La poesía despierta la apariencia de lo irreal y del ensueño frente a la realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Y sin embargo, es al contrario, pues lo que el poeta dice y toma por ser es la realidad. Y dice finalmente Heidegger, cuando el poeta queda consigo mismo en la suprema soledad de su destino, entonces elabora la verdad como representante verdadero de su pueblo. Ahora bien, en su capítulo Flor y Canto, León Portilla recuerda su propio acercamiento al filósofo alemán, de cuya obra de la experiencia de pensar extrae algunas tesis. Parafrasea León Portilla sobre Heidegger. 3 posibilidades se ciernen sobre el pensar. Una, buena y provechosa, la posibilidad de volverse cantante o poeta. Otra, mala y por esto sutil, el mismo pensar que lleva a pensar contra sí mismo, cosa a la que rara vez se atreve, pero la posibilidad más peligrosa es precisamente la de filosofar. Y concluye. Hasta ahora ha estado oculto el carácter poético del pensamiento. Pues bien, podemos decir que Heidegger y León Portilla caminan, cada uno en su propia trayectoria, por el mismo jardín, uno donde los senderos no se bifurcan, sino donde llegan a coincidir. Porque León Portilla escribe, cito, tomando en cuenta lo expresado por los sabios nahuas, los tlamatinime, el pensamiento bueno y provechoso no estuvo precisamente oculto para quienes la forma de conocimiento verdadero, Nelly, que da raíz, es el de la poesía, flor y canto. De ahí que, como lo escribe en su obra 13 poetas del mundo azteca, los sabios y poetas, aunque expresan con frecuencia formas de pensamiento que responden a preocupaciones distintas, hablan un mismo lenguaje. Se valen de metáforas muchas veces idénticas. De ahí también que varios poemas de los antiguos mexicanos representen, dice León Portilla, alusiones en apariencia semejantes a las flores, al corazón y a la muerte, pero con sentido en realidad diferente, relacionadas esta vez con la búsqueda de una respuesta al enigma del hombre en la tierra. En esta misma línea podemos citar a los Ignocuicatl, cantos de privación, en los que se cuestiona lo que es vivir en la tierra, el amor y la muerte, y lo que acaso puede ser tenido como palabras verdaderas. Así que, aunque separados en este caso por un océano y por miles de kilómetros, los poetas elaboran con su obra, como representantes verdaderos de su pueblo, de sus propios pueblos, un fundamento ante el cual los seres humanos se reúnen sobre la base de su existencia y construyen con su dicho la realidad. Por eso la poesía, como forma de conocimiento, como flor y canto, nos hermana, tanto a quienes la escribimos como a quienes la leemos. De este modo, ese pensamiento bueno y provechoso, como lo parafrasea León Portilla, constituye uno de los caminos más profundos y feraces para comprender la cultura de una sociedad. Y por eso mismo, lo que denominamos dimensión estética, siempre presente en la poesía, representa uno de los mejores estímulos para el verdadero bienestar de las colectividades. Por eso mismo, un camino luminoso, por cierto, para entender a la cultura, es el de la poesía.
En conclusión, hablamos hoy de un humanista centenario. Humanista en la más amplia y generosa acepción de la palabra, y centenario porque después de 100 años de su nacimiento lo tenemos presente, porque queda clara su existencia y porque ésta solo cesará cuando sus ideas ya no nos impulsen más al diálogo, cuando no queden profesores que transmitan sus descubrimientos y enseñanzas, y cuando deje de abrir las páginas de sus libros el último de sus lectores. Y hasta que eso suceda, Miguel León Portilla seguirá presente no solo en nuestro conocimiento y nuestras mentes, sino también en nuestros corazones, en la flor y en el canto que iluminan nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morelos. Vamos a continuar con el doctor Boris Berenson, Born, historiador con una trayectoria interdisciplinaria que articula historia, filosofía, psicoanálisis y estudios culturales. Su trabajo se centra en la teoría de la historia, la historiografía, la cultura contemporánea y de manera destacada el análisis crítico del mundo digital, los derechos digitales y el patrimonio cultural. Ha desarrollado una amplia labor docente de divulgación cultural y de gestión académica. Actualmente, desde el INA, dirige el programa de cómputo académico y el Seminario de Humanidades y Ciencias Sociales Digitales, desde donde impulsa una reflexión ética, histórica y crítica sobre tecnología y cultura. Adelante, Boris. Pues yo antes de comenzar quiero agradecer la fraternidad, el afecto de la familia León Portilla, a quien envío un abrazo gigante con todo mi corazón. Y resalto la presencia de Cristina Barros, que también me da mucho gusto, hoy nos acompaña. El título, hablando de los tiempos que nos tocan, el título de mi ponencia se llama La soberanía de la memoria, Miguel León Portilla y la larga duración de Mesoamérica. No heredamos el pasado, lo habitamos, y al habitarlo, decidimos si seguimos siendo. Pensar en Miguel León Portilla es aceptar sin evasivas una incomodidad luminosa. Le descubrí que nuestra identidad no está concluida, que es siempre una ova en proceso, atravesadas por capas de tiempo, por memorias que insisten y por olvidos que nos acechan. No se trata de invocar la figura como un gesto ritual, ni de escribir su nombre en la cómoda solemnidad del homenaje. Pensarlo implica más bien exponernos a una exigencia, la de interrogarnos a nosotros mismos con la profundidad que su obra reclama. En este gesto, lo mexicano deja de ser una categoría apacible y se convierte en una pregunta radical. ¿Qué significa pertenecer a una tradición que no es unívoca, que no se deja domesticar por una narrativa lineal? ¿Qué implica asumir una memoria que no es reconciliación, sino tensión, no es quietud, sino persistencia? León Portilla nos obliga a comprender que la identidad no es un refugio, sino una tarea. Su obra no responde desde la abstracción, sino desde la encarnación. En ella la filología se transforma en escucha atenta de voces largamente silenciadas, la historia en responsabilidad ética frente al tiempo, la cultura en posibilidad concreta de dignidad. Leerlo no es, por tanto, un ejercicio académico en sentido estricto, es una experiencia formativa que nos compromete. En sus páginas no solo se reconstruye el pasado, se nos convoca a habitarlo con conciencia, hacerlo nuestro sin domesticar su complejidad. Tuve el privilegio, y lo nombro con la seriedad de quien reconoce una deuda intelectual, de compartir con don Miguel León Portilla una década de trabajo cercano en el Consejo Consultivo del Proyecto de Historia de la Historiografía de América 1950-2000. Su presencia nunca fue decorativa ni protocolaria, era decisiva. Allí donde otros ocupaban el lugar del nombre y el currículum, él ocupaba el lugar del pensamiento. Leía con una minuciosidad que revelaba respeto por el trabajo ajeno. Sugería con una precisión que abría horizontes. Acompañaba con una constancia que desmentía la idea del sabio distante. Había en él una forma de autoridad que nos imponía, sino que convocaba. Su inteligencia no necesitaba firmarse en el gesto ni en la retórica.
Se manifestaba en la claridad de sus observaciones, en la pertinencia de sus preguntas y en la elegancia de sus silencios. Participó activamente en la construcción de la obra y con una sobriedad que es también una forma ética, escribió el prólogo de los 5 tomos. Fue maestro, guía y amigo. Y su ausencia no se agota en la nostalgia, se convierte en una forma de exigencia que nos interpreta, que nos obliga a sostener la altura de aquello que le encarnó. Hay obras que envejecen con el tiempo y otras raras, necesarias, que se vuelven más intensas a medida que el mundo se desordena. Miguel Portilla pertenece a estas últimas. Durante décadas fue leído como el gran intérprete del mundo náhuatl, como el mediador entre los códices y la modernidad, como el historiador que restituyó la voz de los vencidos, no como una metáfora, sino como una presencia concreta. Sin embargo, en nuestro presente, atravesado por tensiones geopolíticas, por disputas simbólicas y por nuevas formas de subordinación cultural, nos obliga a releerlo desde una clave distinta y más urgente, la de la soberanía cultural. No es una soberanía ruidosa ni defensiva, no una identidad construida desde el rechazo o la clausura. León Portilla nunca confundió la afirmación de lo propio con el aislamiento ni la dignidad con la destidencia. Su propuesta es más radical, porque se inscribe en una profundidad mayor. La verdadera independencia de una nación no se decide únicamente en el terreno de la política o de la economía, se juega sobre todo en el ámbito de la conciencia histórica. Una nación puede proclamarse soberana y sin embargo ser culturalmente dependiente. Puede exhibir símbolos, instituciones y discursos y al mismo tiempo carecer de una relación viva con su propia tradición. Puede repetir la palabra identidad sin comprender aquello que nombra. La soberanía cultural, en cambio, no se enuncia, se construye. La complejidad de su pasado, cuando acepta que su historia es un tejido de tiempos superpuestos, no una línea ascendente, y cuando se sabe heredera de una tradición que no la inmoviliza, sino que la potencia. ¿En qué debemos tener? Texto de León Portilla. León Portilla formuló una de las preguntas más incisivas del pensamiento contemporáneo mexicano frente a la presión de los poderes internacionales. Su respuesta no se articuló desde el miedo ni desde la conveniencia, sino desde la conciencia. ¿Qué debemos temer?, se preguntaba, y la respuesta desarmaba toda lógica de subordinación. No es el poder externo lo que verdaderamente amenaza a una nación, sino su propia renuncia, la pérdida de principios, el abandono de la memoria ética, la disposición a traicionarme en nombre de una supuesta estabilidad. En esa intervención, que fue al mismo tiempo política y moral, León Portilla no defendía una coyuntura, defendía una idea de nación, una nación que piensa desde sí misma, que decide desde su historia, que reconoce que la libertad no es una concesión, sino una responsabilidad. En este gesto se cifra una de las formas más altas de autodeterminación, la capacidad de no ceder en lo esencial. Esta ética de la soberanía se articula en su obra con una concepción de larga duración que transforma nuestra manera de comprender el pasado. Al retomar el concepto de Mesoamérica, León Portilla lo desplaza a su dimensión descriptiva para convertirlo en una categoría de profundidad histórica. Mesoamérica deja de ser una región o un periodo, se vuelve una civilización en movimiento, una corriente de sentido que atraviesa milenios y que no se interrumpe con la conquista, sino que la transforma, más bien que transforma a esta. Pensar desde la larga duración implica desmontar la narrativa de la ruptura absoluta, implica reconocer que el mundo indígena no fue aniquilado, sino reconfigurado, que persiste y que en esa persistencia reside su potencia, en la lengua, en el maíz, en las prácticas comunitarias, en los calendarios festivos, en las formas de concebir el tiempo y la naturaleza. Persiste en los gestos cotidianos, en las palabras que nombran el mundo, en las formas de habitarlo. Mesoamérica, en este sentido, no es un vestigio, es una presencia. Y esa presencia constituye el núcleo más profundo de la soberanía cultural mexicana, porque una civilización no se sostiene únicamente en sus monumentos, sino en la continuidad de sus significados. León Portilla comprendió que en el patrimonio no podía reducirse a lo tangible. Junto a los tiempos de los códices existe el patrimonio más sutil y al mismo tiempo más decisivo, el de las lenguas, los saberes, las memorias vivas.
Cada lengua indígena es entonces una ontología. En ella se condensa una forma de comprender el tiempo, de relacionarse con la naturaleza, de organizar la vida colectiva. Cuando una lengua desaparece, no se pierde, solo un conjunto de palabras. Se extingue una manera de existir y con ella una posibilidad del mundo. Por ello, su defensa de las lenguas originarias no fue nunca una nostalgia por lo perdido, sino una afirmación radical de la diversidad como condición de la libertad. En esa diversidad reside no solo la riqueza cultural de México, sino también su capacidad de repetir la homogeneización. Pero quizá un gesto más transformador fue desplazar el centro de atención del indígena como figura del pasado indígena como al sujeto del presente. Frente a una tradición académica que privilegiaba al indio muerto, León Portilla insistió en la centralidad del indio vivo, no como objetos de estudio, sino como un actor histórico, no como residuo, sino como continuidad. Esta afirmación no es menor. Implica reconocer que la soberanía cultural de México depende en gran medida de la vitalidad de sus pueblos originarios. Implica asumir que la nación no es homogénea, sino plural y múltiple, no cerrada, sino en proceso, no resuelta, sino en permanente construcción. Y sin embargo, su pensamiento no se agota en la defensa de lo propio. León Portilla comprendió que la cultura no solo resiste, también irradia, no mediante la imposición, sino a través de la circulación de sus símbolos. De ahí su provocadora idea de una invasión cultural hacia el norte. No una invasión militar, sino simbólica. La cocina del maíz, el arte popular, el zarape de Saltillo, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todos estos elementos viajan con los cuerpos y con las memorias, se transforman, se adaptan, se resignifican, y en ese proceso ejercen una forma de soberanía silenciosa. Allí donde aparece la guadalupana en un barrio migrante, no solo se instala la imagen, se activa una memoria. Allí donde se cocina con maíz, no solo se reproduce una receta, se sostiene una civilización. En tiempos de globalización acelerada y homogenización cultural, esta capacidad de persistir y transformarse adquiere una relevancia extraordinaria. La soberanía cultural no consiste en cerrarse el mundo, sino habitarlo sin perderse, en dialogar sin disolverse, en afirmar que la propia tradición sin negarle al otro su lugar. Por ello, León Portilla en León Portilla, la historia no es un saber clausurado, sino una práctica de libertad. Conocer la historia no es acumular datos, sino adquirir una forma de conciencia que permite resistir la simplificación, evitar la subordinación simbólica y proyectarse hacia el futuro con autonomía. Releer hoy a Miguel León Portilla es entonces un acto profundamente político en el sentido más noble del término. No la política de la coyuntura, sino la política de la cultura, en un tiempo en que las naciones son presionadas a diluir su singularidad en nombre de la eficiencia o de la conveniencia. Su pensamiento nos recuerda que la independencia es una práctica constante, que la autodeterminación no se decreta, se ejerce, y que la soberanía cultural no es un discurso, sino una forma de habitar el tiempo con dignidad. México no es una invención reciente ni una identidad fija. Es el resultado de una civilización milenaria que ha sabido transformarse sin desaparecer en una memoria viva, conflictiva, siempre en tensión, en donde reside su fuerza. León Portilla nos enseñó, en última instancia, que la historia no es un refugio al que se regresa, sino un horizonte que se construye, que la memoria no es peso, sino una potencia, y que la verdadera independencia comienza cuando una sociedad se reconoce a sí misma en la profundidad de su tiempo y decide con plena conciencia no renunciar a ella. En esa lección exigente, luminosa, profundamente humana, sigue latiendo una de las formas más altas de la soberanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Boris. Bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro con la doctora Noemí Cruz, doctora y maestra en estudios mesoamericanos y licenciada en historia por la UNAM. Su investigación se centra en la civilización maya y en el estudio de los grupos mayas a lo largo de sus distintas etapas históricas, prehispánica, colonial y contemporánea. Es autora de Las Señoras de la Luna en la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filológicas,
y del Centro de Estudios Mayas en el 2005, obra de referencia en los estudios mayas. La escuchamos con mucha atención, doctora, bienvenida. Muchas gracias a todas, todos. Y agradezco mucho la invitación del doctor Boris Berenson y a mis colegas que están aquí, los de la mesa anterior, y me da mucho gusto volver a ver a Marisa, que convivimos y trabajamos juntas en el Museo Nacional de Antropología ya hace algunos años, y a Chonita León Portilla, la maestra. Y bueno, pues es una gran responsabilidad cerrar la mesa porque muchas de las ideas que yo tenía las han dado mis colegas, entonces, y también colegas de la mesa anterior, y trataré de encauzarlo tal vez de otra manera. Yo pensaba que en todos estos homenajes que le han hecho al doctor León Portilla, hay ya poco que decir y me doy cuenta que no. El discurso siempre se renueva, como se renueva la historia, como se renuevan las perspectivas. Entonces, un poco imitando a Irma Pineda, yo quiero comentarles que mi primer encuentro con León Portilla fue a través de La Visión de los Vencidos, hace muchos años, en la década de los 80, cuando yo estudiaba en el CCH Oriente. Y bueno, a mí me gustaba la historia, mis profesores de historia y de los talleres de lectura y redacción, pues nos daban a leer el texto de Miguel León Portilla y de la mano de mis profesores, que además tenían esta conciencia social que se impartía en los años 80 en los SHs, pues nos abrieron un panorama crítico, no solo a la historia, sino hacia los pueblos indígenas, que se contrastaba mucho con la otra lectura que nos que teníamos que hacer, que era esta parte de la Malinche de Octavio Paz. Entonces, poner en contra esos dos textos en una mente de adolescente, pues obviamente representaba y nos obligaba a tener una mente crítica. Ya como en la Facultad de Filosofía y Letras, obviamente en todas las aulas, en el pasillo, en las clases de historiografía, los textos de León Portilla eran la referencia. Y obviamente, bueno, ya en los posgrados, ustedes saben, siempre el referente fundamental para los estudios nahuas, pero los estudios mesoamericanos y los estudios del norte de México sigue siendo el doctor León Portilla. Sin embargo, mi primer encuentro personal con el doctor fue en 1996, cuando impartió el ciclo de conferencias ¿Qué es la historia prehispánica? En la Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues pueden imaginar, como muchos otros, la emoción y los nervios al estar frente a la persona que estuvo presente en nuestra formación académica. Y aunque yo me dedico al área de investigación, como ya lo mencionaron, a los pueblos mayas y a la religión maya, no podemos desprendernos del contexto mesoamericano que nos dan los estudios nahuas. Y por supuesto, tiempo y realidad en el pensamiento maya se convirtió en un punto de partida para comprender la filosofía maya, que es un texto poco conocido, pero en realidad ahí el doctor León Portilla va a retomar muchos de los postulados de la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes y lo va a implementar al pensamiento maya también en las fuentes novohispanas. El título de las conferencias que impartió en ese momento el doctor León Portilla se titulaba ¿Qué es la historia prehispánica? Y reflejaba una gran complejidad, en especial en una facultad en la que a los estudiantes se nos preguntaba a cada instante, ¿qué eres? ¿Historicista o materialista histórico? ¿Cierto o no? Y a decir verdad, creo que ninguna de estas dos daba solución al problema que implicaba estudiar a los pueblos prehispánicos y a las culturas indígenas contemporáneas con una perspectiva histórica. En esta pregunta, ¿qué es la historia prehispánica?, basaré mi exposición. En la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que vio la luz en 1956, hay muchas hipótesis en torno al por qué este libro revolucionó los estudios no solo de la cultura náhuatl, sino del todo México prehispánico. Pero como historiadora, considero que es importante partir de lo que Michel Desserteau llama el lugar social y el momento de la enunciación. En términos generales, en las décadas de 1950 y 1960 hubo sucesos excepcionales en el mundo y en México. Por ejemplo, la mujer obtuvo el derecho al voto. Se vivía el milagro mexicano.
el nacionalismo efervescente que se encontraba hasta en las etiquetas de los productos comestibles. La UNAM había otorgado, créanlo ustedes, el doctorado honoris causa a Miguel Alemán. El gobierno hegemónico ponderaba al indio muerto, como ya lo han mencionado mis colegas, el glorioso pasado prehispánico. Sin embargo, se empezaba a rescatar también al indígena que había sobrevivido a la posrevolución. ¿Cómo hacer historia sobre el mundo prehispánico en este contexto? ¿Cómo construir un discurso histórico cuando los pueblos prehispánicos eran vistos aún bajo el romanticismo decimonónico? No hay que perder de vista que en esas décadas se cuestionaba si podría existir la clase de arte prehispánico en la Facultad de Filosofía y Letras, porque había una oposición por parte de los académicos que no consideraban las expresiones plásticas prehispánicas como objetos de arte. Como estudiante de historia, como historiadora, puedo decir que Miguel León Portilla construyó y ofreció generosamente un método de investigación que permitió hacer historia prehispánica, integrando elementos que hoy llamamos inter y transdisciplinarios, desde una perspectiva que hoy denominamos decolonial. Y ante complejas perspectivas teóricas que guiaban el discurso histórico, Miguel León Portilla, de manera sencilla, nos enseñó a hacer historia. Él era un fiel admirador de Fray Bernardino de Sahagún, de quien decía que en el siglo XVI construyó con crítica y análisis un camino muy cercano al postulado de la moderna metodología de la investigación antropológica cultural. Al igual que el padre Sahagún, León Portilla no tuvo una formación de licenciatura en historia, pero se hizo historiador. Implementó sus conocimientos desde la perspectiva del abogado, del historiador del arte y del filósofo para construir un moderno método de análisis histórico. Sentó las bases de este método que permitía reconstruir la historia de los pueblos prehispánicos. Descubrió que estos tenían lo que llamamos conciencia histórica. Todos conocemos su labor, la hemos mencionado en este foro, desde el rescate de los documentos inéditos, la paleografía, la traducción, junto con su equipo de traductores, la edición, estudios críticos, entre otros. Ofreció a los estudiosos, a los estudiantes y a los amantes del mundo prehispánico la oportunidad de acercarse de una manera sencilla y a la vez rigurosa, rompiendo el estereotipo creado por un fuerte nacionalismo. Si bien es cierto que las interpretaciones sobre el mundo náhuatl han cambiado de manera vertiginosa, por ejemplo, los datos que arrojan ahora la epigrafía náhuatl, que han descubierto que los que nosotros considerábamos ideogramas ahora tienen una estructura gramatical y que pueden ser leídos como como los textos mayas, como los glifos mayas. Todos estos cambios que han tenido los estudios náhuatl, no podemos empezarlos, no podemos acercarnos a ellos sin reparar en las investigaciones que hizo el maestro León Portilla. En el mundo actual, en la generación de lo inmediato, es necesario recordarles a los futuros historiadores, a los futuros estudiosos, que gozamos de fuentes, que gozamos de textos y que gozamos de un rumbo académico gracias a él. El maestro Miguel León Portilla se convirtió, en sus palabras, en un Tlapiscatzin, en el conservador, el que a través de sus cantos narra la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mimi. Bueno, con esto estamos cerrando la segunda mesa. Lleva por título Leo Portilla y el patrimonio material y inmaterial de México. No sé, Boris, si habrá tiempo de alguna pregunta, alguna observación, algún comentario que quisiera hacer todavía el público. Tenemos unos 3, 4 minutos. Si alguien quisiera hacer algún comentario antes de terminar la segunda mesa. ¿No? Bueno, pues con un fraternal abrazo para Chonita, para la familia que está aquí presente, con un agradecimiento también para todos los participantes, tanto de la mesa 1 como de la mesa 2, con un agradecimiento también para el maestro Diego Prieto, que por cuestiones de trabajo tuvo que irse antes, con la organización del doctor Boris Berenson, pues
pues les agradecemos que hayan asistido y hayan participado en el merecido homenaje al doctor Miguel León Portilla, que siempre estará en nuestra memoria y en nuestro corazón. Muchas gracias. Buenas tardes.